Cordial saludo para todos nuestros televidentes. Qué alegría estar nuevamente con ustedes en este programa Jesús Evangelio, donde semanalmente llevamos a cada uno de sus hogares el mensaje del Evangelio y un tema específico que nos incumbe a todos en la iglesia y que nos catequiza para conocer más de cerca los acontecimientos y hechos que tenemos en nuestra iglesia particular y en nuestra iglesia universal. Hoy, en el día de hoy, nos acompaña Jorge Cupitra, que estará con nosotros dándonos a conocer una de las etapas formativas que se viven dentro del seminario. Jorge, bienvenido. Muchas gracias, Víctor, y para mí es un gusto volver a estar aquí en este programa para poder compartir con ustedes cada día temas que de suma importancia para cada uno de nosotros y también para todas las familias acerca de lo que concierne a nuestra religión católica. Así es, Jorge, como tú lo has dicho, y antes de pasar a nuestro tema específico del día de hoy, ¿te parece si vamos a nuestra primera sección, Escucha la Palabra? Qué bueno es poder llegar hasta esa sección de Escucha la Palabra, donde el Señor nos regala esa palabra para que nosotros la podamos poner en práctica en nuestra vida. Podamos poner en práctica ese mensaje que el Señor nos regala a través de su palabra y que cada día nos quiere decir algo nuevo. A la luz de esta palabra quisiera compartir con todos ustedes en el día de hoy el texto del evangelista San Mateo en el capítulo 16, versículo 24, donde el Señor nos va a decir que Él le dice a sus discípulos: si alguno quiere ser discípulo mío, que niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Qué bueno es reflexionar en torno a este pasaje del Evangelio, un tema que hemos venido y que vamos a reflexionar a lo largo de nuestro programa, que es la etapa discipular. En esta etapa discipular y esta palabra que el Señor nos regala en el día de hoy, qué bueno es que cada uno de nosotros se interpele en el fondo de su corazón y sepa que todos estamos llamados a ser discípulos del Señor. A través de esta palabra, el Señor nos dice a cada uno de nosotros que estamos llamados a ser sus discípulos, y ser sus discípulos significa creer en su palabra, adherirse de todo corazón a Él. Y en este versículo podemos ver que el Señor nos dice que si alguno quiere ser discípulo de Él, que niegues a sí mismo. Ese negarse a sí mismo significa renunciar a nuestros propios deseos y a confiar en la voluntad que el Señor tiene para nuestra vida. Precisamente eso es lo que optamos cada uno de nosotros cuando ingresamos al seminario: renunciar a nuestros propios deseos, a los deseos que nos ofrece el mundo, y adherirnos a ese sí generoso, a la voluntad que proviene de Dios Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Y en la última parte de este versículo que se nos dice que se niega a sí mismo y tome su cruz y lo siga, qué bueno es que cada uno de nosotros tome su cruz. Y el tomar nuestra cruz significa cargar con esos sufrimientos, cargar con las dificultades de nuestro día a día para así seguir plenamente al Señor. Porque es que ser discípulo del Señor se debe reflejado todos los días de nuestra vida, se debe reflejado en cada acción que hagamos, porque cada acción que hagamos nos debe llevar a que las demás personas nos vean a cada uno de nosotros como verdaderos discípulos del Señor. Ese ser verdaderos discípulos del Señor se debe ver reflejado también en que debemos creer en su palabra, en sus enseñanzas plenamente, cumplir su voluntad. Como lo comenté en un anterior programa, el ser discípulos del Señor no significa simplemente creer en Él, sino seguirlo a Él de todo corazón. Dejar todas las cosas que nos ofrece el mundo para estar y cumplir la voluntad verdadera del Señor, que es única, una voluntad en la que podemos ser felices y en la que podemos ser plenos. Qué bueno es que el Señor, que nos invita a cada uno de nosotros a ser sus discípulos, nosotros podamos responderle siempre generosamente con un sí que sea generoso, con un sí que sea verdadero. Ahí está la verdadera gracia de ser discípulos del Señor. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia siempre de poder ser sus verdaderos discípulos, de poder renunciar a tantas cosas que nos ofrece el mundo, de poder renunciar a nuestros propios deseos y poder optar siempre por el camino y la voluntad del Señor. Que podamos cargar nuestra cruz de los sufrimientos, de las dificultades, y así seguirlo de todo corazón
y ser realmente sus verdaderos discípulos. Dios los bendiga en este día. Bueno, Víctor, después de haber escuchado un poco acerca de la palabra, vamos a empezar a desarrollar el tema concreto. Y el tema de hoy se habla acerca de la etapa discipular, ¿sí? Pero antes que todo hay que prepararnos para tener conciencia acerca de la etapa discipular, y es que la etapa discipular es lo mismo que lo que estamos hablando acerca de la filosofía. Por tanto, para que podamos familiarizarnos acerca de este término, discipular es lo mismo a filosofía. Entonces, desde ahí vamos a comenzar acerca de lo que es la etapa discipular. Y qué más que abrir este tema diciendo que la etapa discipular se diferencia de la configuradora y es de la teología. Y claro que sí se va a ver la diferencia, pues en la teología se fundamenta en los estudios más como más místicos, como más de tema de Dios, de Jesucristo, más cristocéntrico, más teocéntrico. Entonces, a diferencia de la filosofía, podemos ver que es una enseñanza o un aprendizaje, un conocimiento acerca del mundo. Entonces, la teología es el conocimiento acerca de Dios y la filosofía el conocimiento acerca del mundo y todo lo que lo rodea. Así es, Jorge, como tú lo decías, la etapa discipular se enfoca más en este momento, según las ratios nacionales, en trabajar el ser humano de la persona, fortalecer y dar la madurez a la persona necesaria para poder tomar con suma importancia lo que es la etapa configuradora o lo que es llamado la teología, como normalmente es conocida, que era distinguida anteriormente por ser de etapa de filosofía y etapa de configuración, pero nos vamos más allá de simplemente el hecho de estudiar filosofía, nos vamos a configurarnos con una etapa de ser discípulos de Cristo, de conocer desde los ser humano de cada seminarista, de cada aspirante al sacerdocio, crear ese discípulo que sea capaz de encontrar en su vida, encontrar en su interior y tener la madurez suficiente para llevar el mensaje y poderse configurar con Cristo en la etapa siguiente, que es la etapa configuradora. Claro que sí, Víctor, y hay que tener algo presente, y es que la etapa discipular podemos traer a colación lo que es el momento en que Jesús ya toma su vida pública, pero antes de tomar su vida pública, él habla acerca de escoger los que él quiso, ¿sí? Entonces él busca a aquellas personas que, por cierto, personas de carne y hueso con sus debilidades, sus naturalezas humanas, y los escoge a pesar de sus debilidades, de todas sus fragilidades, y los empieza a encaminar en un estilo de vida el cual nos enseña a poder vivir en unidad, y más que tener esas divisiones que nos traen hostilidades y, por cierto, nos traen indiferencias, nos enseña el verdadero amor que es vivir entre hermanos. Y es así como empieza esta etapa discipular acerca de los apóstoles. Entonces podemos mirar que esta etapa discipular lo que nos va enseñando es todo lo que, no solo lo que acontece en la vida, sino también lo que Jesús nos enseña acerca de sus parábolas, de toda su vida como tal, y no solamente de eso, sino también el momento en que nos muestra por medio de las realidades diversas que se presentan lo que Él quiere para cada uno de nosotros y lo que podamos mostrar contrario a lo que nos muestra el mundo a nosotros. Así es, Jorge, pero también para llegar a este punto de la formación de la etapa discipular hay que tener en cuenta que se debe pasar por un proceso inicial, que es la etapa propedéutica, donde se va a configurar el aspirante de la forma de que aprenda a vivir en el contexto, que se familiarice con el contexto y ciertos argumentos de cercanía de espiritualidad con el maestro. Este es el momento de la etapa propedéutica, pero de ahí pasamos a una etapa discipular donde nos enfocaremos más en realizar unos estudios de lo que es la filosofía, pero no viendo la filosofía desde un ámbito académico, sino viendo la filosofía desde un ámbito de
brindar al aspirante, brindar esa madurez de la persona que requiere para poder seguir avanzando en este proceso. Y esta madurez filosófica o madurez de la persona es configurarse, encontrar sus propias debilidades en sí mismo para ir moldeando, para ir trabajando esa humanidad que es la base fundamental del sacerdocio. Tenemos que tener en cuenta que como personas debemos fortalecer nuestra humanidad, conocernos a nosotros mismos, y es eso a lo que nos invita la etapa discipular, a conocernos a nosotros mismos para poder aprender luego del maestro en la siguiente etapa. Efectivamente, Víctor, y hay algo que me trae al pensamiento, y es acerca de lo que es la etapa discipular. Y en esta etapa discipular o etapa de la filosofía, podemos ver que el conocimiento, a medida que pasa el tiempo, va acrecentándose, va teniendo como más firmeza en el paso del tiempo aquí en el mundo, en la tierra, en donde nosotros estemos. Por tanto, quiere decir de que el ser humano, desde que estemos aquí en la tierra, estamos siempre expuestos a la necesidad de adquirir conocimiento, puesto que el mundo, a medida que pasa el tiempo, va empezando a adquirir modificaciones, va empezando a cambiar, en donde el ser humano cambia en su forma de pensar, en su forma de vivir, en su forma de estilo de vida, y sin tener presente que la razón tiene que ir de la mano de la fe, es ahí donde el ser humano hoy por hoy está desviado, centrándose en sí mismo, para que así mismo logremos qué sé yo, buscar un éxito, los cuales son a veces imposibles si no tenemos de la mano el conocimiento de Dios. Por tanto, esa filosofía, esa etapa discipular que se presenta en los seminarios es especialmente para poder dar razón acerca de Dios filosóficamente ante la humanidad que se está preguntando, bueno, ¿quién es Dios? ¿Quién es el creador de todo lo que nosotros estamos contemplando? Entonces, la filosofía nos enseña desde la razón a poder dar testimonio de un Dios que está presente en cada uno de nosotros. Y no podemos dejar también de un lado, Jorge, que en ese razonar sobre lo que es la filosofía y el conocimiento de Dios como tal, no podemos dejar de un lado la importancia que es la espiritualidad dentro de la etapa discipular, ya que es una pauta fundamental para poder confrontar esos argumentos filosóficos que muchas veces pueden tendernos a tambalear en nuestra fe, pero si estamos apoyados en la parte espiritual, va a ser un fundamento esencial para continuar nuestro camino. Es importante también contarle a nuestros televidentes esa importancia, que no solamente nos basamos en la oración como tal, o esta etapa no es de solamente la oración, no es solamente de estudiar filosofía como muchas veces se conoce. Filosofía, solamente estudian filosofía, no, es conocer desde la razón, aprender desde la razón, y diferentes pensamientos que veamos a partir de las diferentes etapas de la filosofía, que nos llevan a cuestionar y a madurar de alguna manera más sólidamente nuestra fe, la cual nos permite que al momento de pasar una etapa configuradora, el aspirante tenga la firmeza sólida de madurez, tanto espiritual como intelectual y personal, para asumir la nueva etapa y así poderse configurar con Cristo. Hay algo muy interesante, Víctor, que usted ha mencionado anteriormente, y es acerca de lo que es la espiritualidad. Claro que sí, tienes toda la razón, Víctor. Ese es desde ahí, desde la filosofía, en el cual hay que hablar principalmente acerca de la espiritualidad. Es un tema que no hay que dejar de lado, y tienes toda la razón, Víctor, porque la espiritualidad es el fundamento para toda persona que quiera buscar la verdad. La filosofía tiene que ir siempre de la mano con la espiritualidad, como ya le decía, la razón tiene que ir de la mano con la fe. El Papa Juan Pablo II ya lo había dicho en uno de sus escritos, donde la fe y la razón son dos alas que ayudan al ser humano para poder
trascender hacia el conocimiento de Dios. Es por tanto que si nosotros verdaderamente queremos conocer acerca de las cosas reales, las cosas universales, debemos enfocar siempre nuestro pensamiento y nuestra necesidad de conocimiento a esa fe por medio del Espíritu Santo, para que Dios, por medio del mismo, nos dé aquellos dones, especialmente el de el entendimiento y el de la sabiduría, para poder comprender poco a poco acerca de lo que nos rodea, acerca de lo que acontece en nuestro mundo, para que asimismo poco a poco logremos adquirir ese conocimiento que el mundo en este desafío nos pone como reto, y asimismo poder dar razón acerca de las cosas que las personas se están preguntando. Por ejemplo, acerca de las preguntas de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién hace esta creación? ¿O cómo se ha conformado todo esto? Por tanto, es así que la filosofía tiene que ir siempre de la mano de la fe, y la persona que quiera seguir este camino de conocimiento debe ir siempre de la mano en la espiritualidad. Así es, Jorge, y no solamente nos vamos a quedar con el hecho de que la etapa discipular es solamente el estudio de la filosofía. Hay que tener en cuenta ciertos aspectos y ciertos parámetros donde nos invita la ratio fundamental, es que no solamente se debe fundamentar en el estudio de la filosofía. Si bien la filosofía va a dar al aspirante argumentos valideros para sustentar su fe, también es importante que tengamos en cuenta que no simplemente se basa en el hecho académico la etapa discipular. Hay que tener un balance en las 4 dimensiones de la formación, y ahí es donde cabe la importancia de pausarnos o de mirar de más de base estos 4 elementos que nos pide la ratio, tanto la parte pastoral, la parte académica, la parte comunitaria y la parte espiritual, la cual deben de ser las bases fundamentales para un buen aspirante, para formarse como verdadero discípulo de Cristo. Y es ahí donde partimos, que no solamente nos podemos enfocar en la parte académica, sin poner de lado o dejando de lado lo que es la parte espiritual, la parte comunitaria y la parte pastoral. Es importante balancear todas estas dimensiones. Muchas veces se nos ha explicado el ejercicio de una mesa, que debemos de tener las 4 dimensiones equilibradas, y ahí es donde en el discipulado se debe empezar a fortalecer el tener las 4 bases fundamentadas, para que en el momento de llegar a una etapa configuradora y avanzar en la etapa, tengan las bases suficientes para poderse configurar con Cristo, sumo y eterno sacerdote. Esa es la importancia de estas dimensiones de la formación, y es en la etapa discipular donde se fundamenta, donde realmente se consolida. Si bien se ha dicho que cuando el discípulo no se configura verdaderamente con Cristo en esta etapa, ya es muy difícil que lo haga en la etapa configuradora, porque ya en la etapa de configuración el tiempo pasa más rápido, incluso pasa rápido en la etapa discipular, en la etapa propéutica, en la etapa configuradora. Así que es cierto, porque inicia su proceso en la etapa configuradora, y es los ministerios, es la admisión al orden, y así sucesivamente su año de formación pastoral para las diócesis o territorios que requieren este año de formación solicitado por los señores obispos, o en otras diócesis que incluso en nuestro seminario tenemos de otras partes del mundo, de otros países. Entonces eso hace que no siempre sea fundamental hacer este año de formación pastoral, pero teniendo la base desde el inicio, desde la etapa discipular, hace que la etapa configuradora esté sólida, esté fundamentada sobre estos 4 pilares importantes que hacen parte de la formación y que son fundamentales para poderse configurar con Cristo. Claro que sí, Víctor, efectivamente tienes toda la razón. Son 4 áreas en las cuales 4 dimensiones las cuales debemos trabajar poco a poco. Hay que tener algo muy presente, Víctor, y es que todas las 4 dimensiones son muy importantes, pero siempre tiene su propia jerarquía o su propia etapa. Digamos, ejemplo, una de las etapas más importantes de estas 4 dimensiones es la etapa espiritual, teniendo presente que si yo no edifico esta dimensión espiritual, en lo académico lo primero que voy a hacer
es descontrolarme, estar como pensando en otras cosas y no estar pensando en lo que es debido. Por tanto, esta espiritualidad no solamente descontrola lo que es el ámbito académico, también va a descontrolar el ámbito pastoral, porque si yo no me nutro de lo que es la palabra de Dios, de la vida de Dios, de la vida en oración, en silencio, de contemplación, no voy a lograr tener esa paz, esa tranquilidad que hay en mi corazón, para que así mismo yo pueda expresarlo, manifestarlo ya en la dimensión pastoral, cuando yo ya vaya a estar comunicándome, estar en contacto con las comunidades, con las personas. Es así que esta etapa espiritual, diría yo, es la base fundamental para que las otras áreas, tanto académica, pastoral y también también todo lo que es estas áreas, tener presente que el área espiritual es la fortaleza de las demás áreas. Así es, Jorge, y es importante, ya como tú lo decías, la parte espiritual, porque si nos vamos simplemente al hecho de la parte académica y no tenemos fundamento en la parte espiritual, vamos a racionalizar todo este conocimiento que hemos adquirido en lo académico y no lo vamos a llevar a un contexto espiritual, no lo vamos a vivir, sino que vamos a empezar a racionalizar y a perder poco a poco nuestra fe. Entonces sí es importante tener en cuenta esta parte fundamental que es la espiritual, la académica, la dimensión pastoral y la dimensión comunitaria, que todas son importantes en medio de la formación, pero sí, como tú lo decías, se jerarquizan para brindar al aspirante la suficiente conocimiento y la suficiente base para dar a conocer y dar fe de lo que está aprendiendo. Es así, Víctor. Por tanto, hay que tener algo siempre presente para poder redondear este tema, que la etapa discipular siempre va a estar en un constante crecimiento. Nosotros como personas que estamos en este proceso de formación hacia el sacerdocio, nos estamos esforzando cada vez más para poder ser mejores discípulos, pero asimismo para enseñarles a cada una de las personas que nos están viendo y que también tienen ese interés vocacional de poder enseñar esos pasos como un buen discípulo y poder llevar siempre ese mensaje de Dios sin tergiversarlo a la humanidad que tanto lo necesita hoy por hoy. Por tanto, es de suma importancia tener presente que la etapa discipular es una etapa que siempre va a estar presente en el transcurso de nuestras vidas para así mismo poder adquirir sabiduría, conocimiento y llevar este mismo a todas las personas que verdaderamente requieren de esta misma sabiduría. Así es, Jorge, y después de conocer un poco por encima la formación y lo que es la etapa discipular, ¿qué tal te parece si vamos a nuestra siguiente sección, Conoce un corazón? Reciban un cordial saludo en este día. Mi nombre es Brian Londoño Guerra. Soy seminarista de la diócesis de Barrancabermeja. Actualmente curso mi primer año de la etapa configuradora en el Seminario Nacional Cristo Sacerdote. Mi historia en mi vocación pues nace de una manera particular. Anteriormente pues yo vivía en Barrancabermeja, tenía alrededor de algunos 10, 11 años, cuando en unas novenas de Navidad fue un sacerdote. Una imagen que me quedó muy marcada fue ver que en el momento de la comunión los niños claramente seguían la fila. Pues para mí fue como un despertarme, un sentir algo en mi corazón, a lo que pues igualmente respondí siguiendo esta fila de la comunión. Cuando llegó donde el padre, el sacerdote pues me pregunta, ¿ya hiciste la primera comunión? Para mí pues quedó una incertidumbre en mi mente y pensé, la verdad no sé, voy a preguntar en mi casa. Él me respondió que claramente si él volvía y si yo sí había hecho la primera comunión, pues claramente él me daría la hostia. Quedé como con esa intriga en mi mente de saber qué sería eso, qué era eso a lo que todos pues llamaban Dios, ese Dios que estaba ahí en un pedazo de pan, pero que todavía no podía ni siquiera conocer en mí mismo.
Claramente pregunté en mi casa y me respondieron que no había hecho la primera comunión, pero no había espacio ya porque se habían acabado las inscripciones en la parroquia. Pasó que al siguiente año nos mudamos de Barranca Bermeja al municipio de Sabana de Torres, en donde vivía antes de entrar a esta casa de formación y en donde reside también mi familia, mi abuela, mi mamá y mis hermanos. De esta manera, en el 2015 inicié el proceso de la catequesis en la primera comunión. Se fue despertando en mí ese deseo de seguir conociendo al Señor, lo que incluso me llevó a participar también del ministerio de los acólitos en la parroquia. Alrededor de estos años, pues también me fui formando en el grupo juvenil, participé como sacristán también en mi parroquia y en algún momento, en el 2019, entró mi llamado para el sacerdocio. Fue un momento muy especial porque en medio de una Eucaristía como tantas en las cuales había estado, sentí que el Señor me hablaba directamente y que el Señor me estaba pidiendo algo más en mi vida diaria y era el seguirlo completamente. Así fue como en el 2019, incluso unos días después, en un retiro espiritual, tomé siquiera la decisión de comenzar a pensar en el seminario, porque claramente entendía que no era algo para tomar a la ligera, sino que era algo que tenía que pensar, era el futuro que le iba a entregar a Dios sobre mi vida y por eso tenía que reflexionar en la respuesta que quería darle. Alrededor de este año, pues claramente fui pensando en si de verdad el Señor me había llamado, hasta que descubrí que verdaderamente era Él quien me estaba llamando a participar de este regalo tan hermoso, el cual es la vocación al ministerio sacerdotal. Pues claramente, después de tomar esta decisión, se lo comuniqué a mi párroco, el cual me dijo, hay que pensarlo. Yo pues en mi vida pues dije, bueno, ya he pensado durante todo un año, ¿por qué pensarlo un poco más? Pero atendí muy bien sus directrices, a lo que dije, bueno, igual me queda un año del colegio, puedo seguir pensando en qué quiere el Señor para mí. Y fue un año en el que inicialmente me propuse, bueno, voy a ir bien en el colegio, voy a animar más en la parroquia, voy a comprometerme un poco más. Llegó la pandemia en el 2020, lo que irónicamente me permitió un espacio más íntimo con el Señor, pues no muchos tenían la oportunidad de acercarse a una parroquia, pero como en este caso colaboraba como sacristán, tenía el permiso para asistir diariamente, ayudar en algunas cosas para la Eucaristía transmitida y todo esto. De esta manera se convirtió pues claramente este deseo de comenzar a conocer más al Señor en una manera un poco más profunda, en una manera un poco más sensible y especial, de ver que muchos que no podían acercarse, yo era uno de los pocos que tenía la experiencia de estar con Él en estos momentos. A fin de año, pues mi párroco me comunica que he sido aprobado para entrar al seminario, una noticia que me pareció pues claramente el mayor momento de alegría para ese momento de mi vida, y ya en el siguiente año, 2021, inicié este proceso de formación. Hoy ya en el cuarto año puedo decir que ha sido una experiencia de mucha alegría, de mucha gratificación, y que además de esto mi deseo por encontrar al Señor y por servir a su pueblo ha aumentado. Es por eso que en este día expreso este mensaje para todos aquellos que también sientan ese llamado de Dios, que sean ustedes, queridos hermanos o hermanas, que puedan comenzar a responder poco a poco desde la oración, desde el discernimiento, y que de esta manera el Señor en sus corazones vaya aumentando esa voz que cada día más los llama a acercarse a Él, a vivir esa experiencia del amor, pues Él nos manda a amarnos unos a otros, y qué mejor manera de hacerlo que participando de estos ministerios tan hermosos, de este regalo que Dios nos concede a unas personas en especial, que si nos ha llamado es porque tiene una tarea grande para nosotros en este mundo, a lo cual tenemos que seguir su llamado y respondiendo a Él, también respondiendo al mundo, siendo sal y luz de esta tierra, para que así aquella obra que el Señor trajo hace más de 2000 años siga guiando el futuro del mundo, siga guiando el futuro de los pueblos, siga guiando a las nuevas juventudes, de manera que el mensaje del amor se siga propagando para llevarnos a todos a la salvación. Queridos hermanos, en este día pensemos en un momento en cuántas veces Dios se ha acercado a nuestra vida a tocar a nuestra puerta, a la puerta de nuestro corazón, y de qué manera le hemos estado respondiendo, y que a partir de ese pensamiento, de esos recuerdos, de esa reflexión que tenemos sobre esos momentos, comencemos a decir al Señor, Señor, sigue aumentando mi fe,
sigue aumentando mi perseverancia en la iglesia, sigue llamándome y sobre todo dame la voluntad de responderte así como tú lo quieres. Que la Santísima Virgen María, modelo de vocación, sea para nosotros también esa guía en el camino de la vida, en el cual nosotros, a través de hechos, palabras y personas, podemos descubrir a Dios en nuestra vida, en este mundo, y cada vez que lo podemos conocer, buscar acercarnos un poco más a Él. Queridos televidentes, después de haber conocido este gran testimonio de vida que nos presentan, damos por finalizado nuestro programa, no sin antes invitarlos a orar por las vocaciones y a orar por los seminaristas que estamos en las diferentes etapas de la formación, tanto propedéutica como discipular, como configuración, para que seamos fieles discípulos de Cristo, para que nos configuremos cada día más con el Gran Maestro, para que no racionalicemos nuestros conocimientos acerca de la filosofía, sino que más bien los apliquemos en nuestro diario vivir y seamos conscientes de la riqueza que tiene la Iglesia y pongamos a los pies de cada comunidad, de cada fiel, estos conocimientos que hemos adquirido. Tratemos de aprovechar estos espacios para poder vivir ese crecimiento en el conocimiento y en la sabiduría, para que asimismo logremos vivir esa unidad en Dios y poder dar a conocer un Dios verdadero que está en cada uno de nosotros. Dios los bendiga.